Cuando vi a mi esposo deslizarse por las fotos de mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por el miedo a ser descubierta. Más bien, temía lo que él iba a encontrar ahí. Mensajes que creí haber borrado, palabras que nunca pensé que volverían a mí. Intenté arrebatárselo, pero fue rápido, demasiado rápido, y siguió leyendo con los ojos clavados en la pantalla. Su rostro cambió lentamente línea tras línea, y sentí como mi mundo se desmoronaba en segundos. Sí, estaba a punto de conocer la verdad, pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba a otro mensaje, y supe que estaba a punto de llegar al mensaje que podría destruir nuestra vida para siempre. Al mensaje que todo explicaría o tal vez complicaría aún más las cosas. De repente su teléfono vibró en sus manos y apareció una notificación nueva. Vi cómo su rostro palideció al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil, ni siquiera parpadeó. Morderme la mejilla era un reflejo nervioso, mi cuerpo reaccionaba al pánico que me consumía. Su respiración se aceleró, lo escuché incluso desde 2 metros que nos separaban. Esto era lo que más temía, porque hace 3 meses cometí un error, uno que cambió todo para siempre y ahora, no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de revelar el secreto que con tanto cuidado intenté ocultar durante tanto tiempo, escriban en los comentarios de qué ciudad nos ven y respondan esta pregunta: ¿alguna vez tuvieron un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final todo salió a la luz? Mi vida siempre había sido una coreografía cuidadosamente ensayada, una danza entre el deber y la rutina, pero algo en mí comenzaba a tambalearse. Vivía en la casa que compartía con mi esposo, un hombre trabajador y responsable, que se sumergía en sus proyectos como si fueran su única razón para existir. Él era un hombre bueno, estable, el ancla que mantenía nuestra familia a flote, pero a mí me faltaba algo que no sabía nombrar del todo. No era un matrimonio en crisis ni una pareja rota, pero sí había una distancia creciente, un silencio que se colaba entre nosotros como un visitante incómodo. Cada día despertaba con una sensación de vacío, una melancolía que no lograba disipar con sus palabras ni con los pequeños gestos que aún conservábamos. La falta de contacto, de miradas que dijeran «te necesito», me pesaba más de lo que podía admitir. No era solo el cuerpo lo que extrañaba, sino esa conexión profunda que alguna vez creí indestructible. Entonces apareció él, mi hijastro, un joven de 18 años, lleno de vida y con una mirada que parecía atravesar mis defensas. No era el primer momento que nuestros ojos se cruzaban, pero esta vez sentí algo diferente, una corriente invisible que me hacía mirar hacia otro lado y a la vez querer saber más. Su risa espontánea, la forma en que se movía sin preocuparse por las reglas, despertaban en mí una mezcla de nostalgia y un anhelo que me asustaba. No podía negar que había un magnetismo incómodo, una tensión sutil que crecía con cada encuentro fortuito. Al principio intentaba racionalizarlo, achacarlo a la soledad o a la edad que me hacía sentir más vulnerable, pero poco a poco comprendí que era más que eso. La cercanía que compartíamos en las pequeñas interacciones se sentía como un puente hacia algo que había perdido hacía tiempo. Me sorprendía a mí misma buscando excusas para coincidir con él, para tener breves conversaciones o simplemente compartir un espacio sin sentirme observada por el mundo entero. Era un juego peligroso, un equilibrio precario entre el deber y el deseo. Pero en el fondo sabía que esas emociones no podían ser ignoradas por mucho tiempo. Había una chispa que había prendido sin permiso, y yo temía lo que eso podía significar para todos nosotros. Mientras tanto, en la casa, las paredes parecían más frías, y el silencio de mi esposo se hacía más pesado cada día. Él luchaba contra su propia rutina y sin quererlo, nos alejaba aún más. Era como si viviéramos en la misma casa, pero en mundos distintos, separados por miedos no expresados y palabras que nunca se dijeron. En medio de todo eso, mis pensamientos se volvían cada vez más caóticos. Me debatía entre la lealtad a mi familia y la necesidad urgente de sentirme viva y deseada otra vez. Sabía que ese camino no sería fácil, que las decisiones que tomaría tendrían consecuencias que nadie podría evitar. Y mientras las hojas caían en el jardín, y el otoño pintaba todo de tonos cálidos y melancólicos, yo me preparaba para enfrentar la tormenta que estaba por venir, con el corazón dividido y la mente llena de preguntas sin respuesta.
Los días que siguieron a aquel momento en que mi corazón dio aquel vuelco inexplicable se convirtieron en una sucesión de pequeñas tensiones y miradas furtivas. El jardín de la casa, con su frondosa vegetación y sus rincones escondidos, se transformó en nuestro refugio inesperado, un espacio donde lo prohibido parecía un poco menos lejano. Allí, entre las hojas y la sombra de los árboles, empezamos a construir una comunicación silenciosa, hecha de gestos y palabras que nunca pronunciábamos en voz alta. La primera vez que nos encontramos allí, no fue planificado. Yo salí al jardín buscando aire fresco, tratando de despejar la mente que no dejaba de revolverse con pensamientos imposibles. Él estaba sentado en uno de los bancos, concentrado en su teléfono, pero al verme, levantó la vista con una sonrisa que me dejó sin aliento. No había palabras, solo una carga invisible que llenaba el espacio entre nosotros. Con el tiempo esas pequeñas coincidencias se volvieron encuentros esperados. Empezamos a dejar notas escondidas en el jardín, mensajes escritos a mano que hablaban de cosas simples y a la vez profundas. Cada nota era un puente entre nuestros mundos, una confesión silenciosa que rompía con la rutina opresiva que nos rodeaba. En una de esas notas él escribió: «Eres mi única verdad», palabras que se quedaron grabadas en mi piel como una promesa y una advertencia. Nos veíamos en secreto, siempre cuidando de no ser descubiertos, conscientes de que lo que compartíamos iba mucho más allá de una simple amistad. La tensión crecía con cada encuentro, mezclándose con una sensación de culpa que me consumía por dentro. Pero había algo en su mirada que me hacía olvidar las consecuencias, que me hacía sentir viva de nuevo. El primer beso fue inesperado y fugaz. Nos miramos a los ojos buscando señales y sin palabras, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron. We kissed. No había necesidad de más. Fue un instante suspendido en el tiempo, una mezcla de miedo y deseo que nos dejó temblando. Después nos separamos con la certeza de que nada volvería a ser igual. Al regresar a la casa, me sentía como una extraña en mi propio hogar. Mi esposo, con su habitual rutina y preocupación por el trabajo, parecía no notar el cambio que se gestaba en mí. Intentaba llenar con detalles y regalos ese vacío que él no lograba ver, pero yo sabía que la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. La culpa pesaba en cada paso, en cada palabra que cruzaba con mi hijastro. Nos observábamos con una mezcla de ternura y temor, conscientes de la delgada línea que cruzábamos. La relación se convirtió en un delicado equilibrio, donde el silencio decía más que cualquier conversación. Mientras tanto, el jardín seguía siendo nuestro santuario, testigo mudo de nuestras emociones. En uno de esos encuentros, él me tomó la mano con una suavidad que me hizo sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. La naturaleza que nos rodeaba parecía entender nuestro secreto y lo guardaba con respeto. A medida que pasaban los días, me encontraba más atrapada en esta red de emociones contradictorias. El deseo de mantener nuestra conexión se enfrentaba con el miedo a la ruptura, al daño irreversible. Las noches se volvían largas, llenas de pensamientos que no podía controlar. Mi esposo, sin darse cuenta, era el centro de este conflicto silencioso. Sus esfuerzos por mantener la armonía chocaban con mi necesidad de algo que él ya no podía darme. La convivencia se volvió tensa, llena de palabras no dichas y miradas esquivas. Los momentos compartidos con mi hijastro eran como un respiro, un espacio donde podía ser yo misma sin máscaras ni restricciones. Pero cada vez que regresaba a la realidad, el peso de mis responsabilidades y mis miedos me aplastaba con fuerza. Las notas que intercambiábamos crecían en intensidad, revelando sentimientos que no podíamos expresar directamente. En una de ellas escribí: «Entre lo que quiero y lo que debo, me pierdo». Era una confesión cruda de mi lucha interna, una llamada de auxilio que él entendió sin necesidad de palabras. El jardín dejó de ser solo un lugar físico para convertirse en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Allí, bajo la sombra de los árboles, vivíamos momentos de honestidad y verdad, aunque la realidad nos exigiera mantener las apariencias. La complicidad entre nosotros se fortalecía, y con ella, el miedo a ser descubiertos. Cada encuentro era un riesgo, pero también una necesidad vital. La línea entre lo correcto y lo prohibido se difuminaba, y yo me encontraba atrapada en ese limbo incierto.
La tensión crecía no solo en nuestra relación, sino también en el ambiente de la casa. Las miradas de mi esposo, aunque indirectas, empezaban a buscar respuestas que yo no podía dar. El silencio se hacía más pesado, como una sombra que amenazaba con revelar todo. En medio de esta tormenta emocional, aprendí a esconder mis sentimientos con una habilidad que me sorprendía. Sonreía en las comidas familiares, participaba en las conversaciones, pero por dentro luchaba contra un torbellino de emociones que me consumían lentamente. Cada día el jardín me llamaba con fuerza, como un refugio donde podía respirar libremente y encontrar un poco de paz. Allí con mi hijastro compartíamos momentos que eran a la vez un bálsamo y una condena. El primer beso había abierto una puerta que no podía cerrar. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La pregunta que me perseguía era si podría encontrar la fuerza para enfrentar las consecuencias de mis actos, y si acaso, algún día, podría reconciliar los pedazos rotos de mi vida. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana abierta de la cocina mientras preparaba el café, una rutina que intentaba mantener intacta en medio del caos emocional que se apoderaba de mí. La casa, con sus paredes que parecían absorber cada suspiro y cada silencio, se sentía más fría, como si el peso de lo no dicho pesara sobre cada rincón. Intentaba encontrar sentido a mis días, pero cada pensamiento terminaba girando en torno a él, a ese joven que se había convertido en una presencia constante y perturbadora. La comunicación entre nosotros había evolucionado más allá de las notas y los encuentros en el jardín. Ahora, nuestros intercambios estaban cargados de mensajes indirectos, miradas que decían más que cualquier palabra y gestos que se convertían en puentes para una conexión que ninguno de los dos podía nombrar abiertamente. La ironía y el sarcasmo se mezclaban en nuestras conversaciones, un juego que ocultaba tanto como revelaba, una manera de explorar los límites sin cruzarlos explícitamente. Cada día sentía como el conflicto interno se hacía más intenso. Por un lado, estaba la mujer que había construido una vida basada en la estabilidad y el compromiso, que valoraba la familia y el respeto hacia su esposo. Por otro, una parte de mí ansiaba romper esas cadenas, descubrir que había más allá de las reglas y las expectativas. Ese tira y afloja constante me desgastaba, pero también me hacía sentir viva. Las dudas se colaban en mis pensamientos en los momentos menos esperados. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que sentíamos? ¿Cómo afectaría esto a mi esposo, a mi hijastro o a mí misma? La responsabilidad me aplastaba, pero no podía negar que la intensidad de mis emociones me empujaba hacia adelante. Era un equilibrio imposible entre la culpa y el deseo, entre el miedo y la necesidad. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a casa, el ambiente cambió. La familiaridad entre nosotros permitía que las palabras fluyeran con una mezcla de sinceridad y juego. Hablábamos de temas triviales, pero cada frase tenía un doble sentido, una carga emocional que ninguno se atrevía a expresar abiertamente. La naturaleza que nos rodeaba parecía aceptar nuestra presencia como algo natural, aunque nosotros sabíamos que no lo era. Durante ese paseo, sentí una oleada de emociones encontradas. Su juventud, su energía, su capacidad para ver el mundo con ojos nuevos, me hacían cuestionar todo lo que había dado por sentado. Pero también me hacía consciente del abismo que nos separaba, no solo por edad, sino por las barreras invisibles que la sociedad y nuestra propia conciencia imponían. Las conversaciones con mi esposo se volvían cada vez más escasas y superficiales. Intentaba ocultar la tormenta interna, pero su intuición comenzaba a percibir que algo cambiaba. Él seguía aferrado a la rutina, a los pequeños detalles que antes parecían suficientes para mantenernos unidos. Pero la verdad era que estábamos distanciados, y yo no sabía cómo acercarme sin traicionarme a mí misma. En casa, la tensión era palpable. Los silencios duraban más, las miradas se evitaban, y la convivencia se convertía en un ejercicio de resistencia. Me encontraba jugando dos papeles, la esposa dedicada y la mujer que anhelaba algo más. Ese doble juego me agotaba, pero sentía que no tenía otra opción. La relación con mi hijastro se volvió una mezcla de complicidad y prudencia. Cada encuentro era un riesgo calculado, un acto de valentía disfrazado de normalidad. Él parecía entender mis límites, pero también sabía cuándo acercarse y cuándo mantener la distancia.
Esa capacidad de leer el momento era una de las cosas que más me atraían y al mismo tiempo aterraban. Las notas que intercambiábamos se volvieron más elaboradas, casi poéticas. En una de ellas él escribió con una letra que parecía temblar: «En este caos, eres mi calma». Esas palabras resonaban en mí como un eco de mis propios sentimientos, una confesión que no podíamos compartir en voz alta. La carga emocional era intensa, y cada mensaje se convertía en un hilo invisible que nos unía más allá de lo permitido. La culpa se manifestaba en pequeños gestos y en noches de insomnio. Me preguntaba si estaba siendo egoísta o si simplemente buscaba algo que siempre había estado faltando. No era fácil enfrentarse a uno mismo, a las contradicciones internas que desgarraban el alma. Pero también sentía que estaba despertando a una parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo. El jardín seguía siendo nuestro santuario secreto. Allí, entre las flores y la sombra de los árboles, encontrábamos momentos de verdad y de escape. En una de esas tardes, mientras el sol se escondía lentamente, sus palabras me sorprendieron: «No sé qué vendrá después, pero ahora esto es real para mí». Esa honestidad me tocó profundamente y sentí que ambos estábamos navegando en aguas desconocidas sin un mapa. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. No solo por lo que sentíamos, sino por el peligro constante de ser descubiertos. La presencia de terceros, los rumores, las miradas indiscretas, todo se convertía en un riesgo que nos obligaba a ser más cautelosos. Pero también nos unía en una complicidad que era a la vez dulce y amarga. Mi esposo comenzó a cambiar su comportamiento. Más atento, más presente en apariencia, pero también más distante emocionalmente. Quizás intuía que algo estaba sucediendo, pero no sabía cómo enfrentar esa realidad. Yo veía en sus ojos una mezcla de preocupación y confusión, y me preguntaba cuánto tiempo más podríamos sostener esa fachada. El conflicto interno alcanzaba momentos críticos. En medio de reuniones familiares, cenas y conversaciones superficiales, mi mente viajaba hacia él, hacia esos momentos robados que se convertían en mi refugio. La disonancia entre mi vida exterior y mi mundo interior era cada vez más insostenible. Pensaba en el futuro con temor y esperanza mezclados. ¿Sería posible encontrar un camino que no destruyera todo lo que había construido? ¿O estábamos destinados a enfrentarnos a una crisis que nos cambiaría para siempre? Las preguntas no tenían respuestas claras, y esa incertidumbre me consumía. A pesar de todo, había una parte de mí que disfrutaba de esta nueva vida, de esta intensidad emocional que me hacía sentir joven y viva. Pero sabía que ese placer venía acompañado de un precio alto, y que tarde o temprano tendría que pagar las consecuencias. Los días pasaban y la tensión se convertía en una sombra constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de significados ocultos. Vivíamos en una realidad dividida, entre lo que éramos y lo que deseábamos ser. En medio de esta dualidad, encontré en mí una fuerza inesperada. La capacidad de enfrentar mis emociones, de aceptar mis contradicciones, y de buscar una verdad que no fuera cómoda pero sí necesaria. Porque al final, la vida no es lineal ni sencilla, y nuestras decisiones reflejan esa complejidad. Mientras el otoño se profundizaba y las hojas caían como testigos silenciosos, supe que estábamos en un punto sin retorno. El juego de miradas, notas y encuentros había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Y aunque el miedo seguía presente, también había una determinación renovada para enfrentar lo que viniera, sin máscaras ni evasiones. Así, con el corazón en la mano y la mente llena de preguntas, me preparé para lo que sería el siguiente capítulo de esta historia, una historia que aún no sabía cómo terminaría, pero que ya no podía evitar vivir plenamente. El día que decidimos encontrarnos en el parque abandonado, algo dentro de mí se tensó de una manera que no podía ignorar. No era la primera vez que compartíamos un espacio privado, pero aquel lugar tenía un aire diferente, como si al cruzar su umbral nos adentrásemos en una dimensión ajena a la rutina que intentábamos ocultar. Caminé entre los árboles secos con las hojas crujientes bajo mis pies, mientras trataba de ordenar mis pensamientos que se agitaban como el viento frío de otoño. Él llegó puntual con la misma sonrisa que siempre parecía tener guardada, esa que podía iluminar cualquier rincón oscuro. Nos saludamos con una mezcla de formalidad y complicidad,
conscientes de que nuestras palabras tenían un doble sentido, y que cada gesto, cada pausa, hablaba más de lo que decíamos. La conversación comenzó con banalidades, como si tratáramos de engañar al mundo que nos observaba. Pero pronto las frases se volvieron más cargadas, las palabras buscaron el significado oculto que solo nosotros podíamos entender. Había una ironía en sus comentarios, un sutil desafío que me obligaba a estar alerta, a descifrar cada expresión y cada mirada. Sentí como la barrera entre nosotros se debilitaba poco a poco. El miedo que me había acompañado desde el primer momento se mezclaba con una extraña sensación de libertad, como si al alejarnos de la casa y de las miradas ajenas, pudiéramos ser nosotros mismos sin máscaras ni restricciones. Pero también sabía que esa libertad era frágil, y que el riesgo crecía con cada paso que dábamos. Mientras hablábamos, la tensión en el aire se hacía más palpable. Me sorprendí a mí misma observando sus gestos con una atención que antes no tenía, buscando en su rostro alguna señal que me confirmara que no estaba sola en aquella incertidumbre. Había momentos en que sus ojos brillaban con una sinceridad que me desarmaba, y otros en que una sombra cruzaba su expresión, un indicio del conflicto que él también vivía. Pensé en mi esposo, en la distancia que se había instalado entre nosotros, en sus intentos por mantener una fachada de normalidad. Pero a diferencia de él, yo no podía ignorar lo que sentía ni fingir que todo estaba bien. Esa disonancia entre la apariencia y la realidad era un peso que me consumía lentamente. El parque, con su abandono y silencio, parecía un reflejo de mi propia alma, un lugar donde lo bello y lo roto coexistían, donde la naturaleza mostraba sin vergüenza sus ciclos de vida y muerte. Allí, rodeada de árboles desnudos y ramas entrelazadas, entendí que mi vida también estaba en una etapa de transformación inevitable. En medio de esa conversación cargada de dobles sentidos, él pronunció palabras que resonaron en mi interior como un eco profundo: esto no es solo un juego para mí. Su voz era firme, pero contenía una vulnerabilidad que me tocó. Su confesión implícita rompía con la distancia que habíamos mantenido hasta entonces y me obligaba a enfrentar la realidad de nuestros sentimientos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué significaba eso para mí? Para él. ¿Para el mundo que nos esperaba afuera, con sus reglas y expectativas? No tenía respuestas, solo una certeza abrumadora: estábamos cruzando una línea que no podía ser borrada fácilmente. Cada palabra, cada gesto alimentaba un fuego que ardía silencioso, una mezcla de miedo y deseo que me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre mí misma y mi lugar en el mundo. Me sorprendía descubriendo en mí una fuerza y una pasión que creía olvidadas, pero también un miedo profundo a perder lo que tenía y a enfrentar lo desconocido. El tiempo parecía dilatarse mientras caminábamos juntos por ese parque. Hablábamos de todo y de nada, pero lo importante estaba en lo que no decíamos, la conexión invisible que nos unía y que crecía con cada instante. La ironía y el sarcasmo en nuestras palabras eran una forma de protegernos, una coraza que ocultaba la intensidad real de lo que sentíamos. El frío empezó a calar en mis huesos, y sentí la necesidad de acercarme más a él, no solo físicamente sino también emocionalmente. La distancia entre nosotros se acortó, y en ese momento comprendí que ya no podía retroceder. La decisión de entregarme a esos sentimientos era un salto al vacío, un acto de valentía y desesperación. Al mirar su rostro vi reflejado mi propio conflicto. Sabía que él también luchaba con las dudas, con la culpa, con el miedo a lo que nuestra relación significaba. Pero había también una determinación en su mirada, un anhelo que nos impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. La tarde fue desvaneciéndose lentamente y con ella, la certeza de que estábamos en un camino sin retorno. El parque abandonado fue testigo de nuestra complicidad creciente, de los silencios cargados de significado y de la promesa implícita de enfrentar juntos lo que viniera. Mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de emociones que me dejaron sin aliento. El peso de la realidad me envolvía, pero también una extraña paz interior. Sabía que la vida que había conocido hasta entonces estaba cambiando, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a enfrentar sus desafíos con la verdad que había encontrado en ese lugar olvidado. En la penumbra de mi habitación, reflexioné sobre lo que aquel encuentro significaba. No se trataba solo de un momento robado o de una aventura pasajera. Era un despertar,
una confrontación con mi propia identidad y mis deseos más profundos. La intensidad de esas emociones me hacía temblar, pero también me daba la fuerza necesaria para continuar. Pensé en mi esposo, en la historia que habíamos construido juntos, y en la fragilidad de ese vínculo ante las tempestades internas que nos azotaban. ¿Sería posible reconciliarme con el pasado y el presente? ¿O tendría que elegir un camino que me llevara lejos de todo lo conocido? Mientras las sombras de la noche se adueñaban del cielo, supe que la respuesta no estaba en evitar el dolor, sino en abrazar la complejidad de mis sentimientos y las consecuencias que traerían. Porque la vida, con sus giros inesperados, no ofrece segundas oportunidades para quienes no se atreven a mirar hacia adentro. Con el corazón cargado de preguntas y la mente inquieta, cerré los ojos y me preparé para lo que el mañana pudiera traer. La historia que había comenzado en ese parque abandonado estaba lejos de terminar, y yo estaba lista para vivirla, con todas sus contradicciones y desafíos. El peso de la rutina diaria se hacía cada vez más insoportable, y con él, la necesidad de encontrar un respiro fuera de la estructura familiar se volvía urgente. La casa, antes un refugio, se transformaba en un escenario cargado de silencios y miradas esquivas, donde las palabras se perdían antes de ser pronunciadas. Mi esposo continuaba con sus hábitos, intentando mantener la apariencia de normalidad, mientras yo luchaba con una verdad que se hacía imposible esconder. En medio de esta tensión, surgió un segundo encuentro decisivo en el jardín, el lugar que se había convertido en el epicentro de nuestra relación secreta. Allí, entre las flores y las sombras al caer la tarde, nos encontramos nuevamente conscientes del riesgo pero también de la necesidad de continuar ese juego de emociones. El ambiente estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y deseo, y aunque ninguno de los dos pronunció palabras que explicaran lo que sentíamos, nuestros gestos hablaron por sí mismos. El momento culminante llegó de forma inesperada y sencilla. Un contacto breve, una cercanía silenciosa, y luego un gesto que selló esa conexión: "We kissed". No fue un beso prolongado ni dramático, sino un instante fugaz, lleno de significado y consecuencias. Esa breve conexión nos dejó temblando, conscientes de que habíamos cruzado una frontera que no podía deshacerse con facilidad. A partir de ese día, la dinámica entre nosotros cambió. La complicidad se volvió más intensa y con ella, la necesidad de cuidar cada paso para no ser descubiertos. Los encuentros en el jardín continuaron, pero ahora con una carga emocional diferente, más profunda y compleja. Nos comunicábamos a través de miradas, notas escondidas y pequeños gestos que se convertían en promesas silenciosas. En la casa, la atmósfera se volvía más densa. Mi esposo notaba los cambios, aunque no podía precisar su causa. Intentaba acercarse a mí con gestos de cariño, pero sus esfuerzos parecían insuficientes frente a la distancia que yo misma había creado. La culpa por mi doble vida me consumía, pero también me impulsaba a seguir buscando esa conexión que había encontrado fuera de nuestro matrimonio. Las noches eran un torbellino de emociones. A veces me sentía atrapada entre la lealtad a mi esposo y la necesidad de ser comprendida y amada de una manera que sentía que él ya no podía ofrecerme. Esa lucha interna me desgastaba, y me encontraba perdida en pensamientos que no encontraba cómo expresar. Las notas que intercambiábamos con mi hijastro se volvieron más frecuentes y significativas. En ellas compartíamos sentimientos que no podíamos decir en voz alta, confesiones de miedo, esperanza y deseo. Cada mensaje era un pedazo de nuestra verdad, una forma de mantener viva la llama en medio de las sombras que nos rodeaban. Al mismo tiempo, la sensación de ser observados se hacía más fuerte. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, y que un error podría destruir no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodeaban. Esa conciencia aumentaba la tensión y nos obligaba a ser más cautelosos en cada encuentro. Mi relación con mi esposo continuaba en una especie de limbo. Nos veíamos, compartíamos momentos cotidianos, pero algo esencial faltaba. La comunicación se había reducido a lo superficial, y el silencio se había convertido en nuestro idioma común. Sentía que cada vez era más difícil mantener la fachada, y que tarde o temprano todo se desplomaría. En medio de este caos emocional, encontré en mi hijastro una fuente de comprensión y apoyo que me hacía sentir menos sola. Su juventud y energía eran un contraste con mi desgaste,
y su presencia me ofrecía una ventana hacia un mundo que había dejado atrás hace tiempo. Sin embargo, también era una constante recordatoria del riesgo que corríamos y del precio que podríamos pagar. A medida que avanzaba el tiempo, me di cuenta de que estaba viviendo dos vidas paralelas, cada una con sus propias reglas y contradicciones. Esa dualidad me hacía sentir dividida y vulnerable, pero también me enseñaba sobre la complejidad de los sentimientos humanos y la dificultad de encontrar un camino claro en medio de la confusión. Pensaba en el futuro con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que las decisiones que tomara tendrían consecuencias profundas, y que no podía seguir posponiendo la confrontación con la realidad. La pregunta que me atormentaba era si tendría la fuerza para enfrentar esas consecuencias y si podría encontrar una manera de reconciliar mi corazón con la vida que había construido. El jardín seguía siendo nuestro refugio, pero también un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada encuentro allí era una batalla entre el deseo y la razón, entre la libertad y la responsabilidad. En ese espacio cerrado, éramos libres para ser nosotros mismos, pero fuera de él, el mundo esperaba con sus juicios y demandas. Mientras caminaba por la casa, sentía el peso de la soledad compartida, esa que se experimenta cuando estás rodeada de personas pero sientes que nadie te entiende realmente. Mi esposo y yo éramos compañeros de vida, pero no necesariamente de alma, y esa distancia se hacía cada vez más evidente. Los días se sucedían con una mezcla de rutina y tensión, y yo me encontraba cada vez más atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. La conexión con mi hijastro era una luz en medio de la oscuridad, pero también una llama que amenazaba con quemarlo todo. En medio de estas reflexiones, me prometí a mí misma ser honesta, conmigo y con los demás, aunque eso significara enfrentar el dolor y la incertidumbre. Porque vivir en la mentira era un peso que ya no podía cargar, y la verdad, por difícil que fuera, era el único camino hacia la libertad. Así, con el corazón dividido y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo que el destino tuviera reservado, sabiendo que cada paso que diera marcaría el rumbo de mi vida y la de quienes me rodeaban. El viaje fue una decisión impulsiva, una necesidad urgente de escapar del ambiente tenso que se había instalado en casa. Desde el primer momento sentí que necesitábamos alejarnos no solo físicamente, sino también de las emociones reprimidas y los conflictos no resueltos que nos acechaban. La carretera se extendía frente a nosotros como una promesa de libertad, un espacio donde podíamos ser auténticos, sin máscaras ni restricciones. Durante el trayecto, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablábamos de sueños, de miedos, de aquello que no nos atrevíamos a decir en casa. La distancia y el cambio de escenario nos permitieron bajar la guardia y mostrarnos tal como éramos, con todas nuestras inseguridades y deseos ocultos. Observaba su rostro mientras conducía, las líneas de preocupación y juventud entremezcladas en una expresión que reflejaba tanto determinación como duda. Me di cuenta de que él también cargaba con sus propios demonios, y que nuestra relación era más compleja de lo que había imaginado. No éramos solo dos personas que se atraían, sino dos almas que buscaban sentido y conexión en medio del caos. La noche nos sorprendió en un pequeño pueblo, donde nos alojamos en un modesto hotel. La habitación, con sus paredes gastadas y la luz tenue, se convirtió en nuestro refugio temporal, un espacio donde podíamos bajar la guardia y enfrentarnos a nuestras emociones sin la presión del mundo exterior. Pasamos horas hablando, compartiendo historias y secretos que habíamos guardado durante años. En esos momentos la distancia entre nosotros desaparecía, y sentía que encontraba en él un compañero de viaje, no solo físico sino también emocional. Cada palabra pronunciada era una piedra más en la construcción de un puente entre nuestros mundos separados. Sin embargo, a pesar de la cercanía, la realidad nos alcanzaba. Sabíamos que ese viaje era solo un paréntesis, una pausa temporal en una historia que no podía detenerse ni ignorar las consecuencias. La incertidumbre sobre lo que nos esperaba al regresar a casa era una sombra constante que oscurecía incluso los momentos más felices. Durante esos días, descubrí facetas de mí misma que había olvidado o reprimido. La libertad de expresar mis sentimientos sin temor al juicio me permitió explorar mi identidad de una manera profunda y liberadora. Pero también enfrenté el miedo a perderlo todo, a que mis decisiones destruyeran la vida que había construido con tanto esfuerzo.
La relación con mi esposo seguía siendo una carga que pesaba en mi conciencia. Pensaba en él con una mezcla de cariño y tristeza, consciente de que nuestras vidas se estaban distanciando irremediablemente. La culpa por la mentira y el engaño se mezclaba con el deseo de encontrar un camino hacia la felicidad, aunque ese camino fuera incierto y doloroso. En medio de estas reflexiones, me di cuenta de que mi hijastro y yo estábamos entrando en una fase decisiva. Nuestra conexión ya no era solo un refugio o una distracción, sino una fuerza que desafiaba las normas y expectativas, y que nos obligaba a replantearnos todo lo que creíamos seguro. El viaje también nos permitió hablar de nuestro futuro, de lo que deseábamos y temíamos. Reconocimos que estábamos en una encrucijada, donde cada decisión tendría un impacto profundo en nuestras vidas y en las personas que amábamos. Esa honestidad, aunque difícil, nos fortaleció y nos preparó para enfrentar los desafíos que vendrían. A medida que el viaje llegaba a su fin, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Nostalgia por los momentos compartidos y la sensación de libertad, y determinación para enfrentar la realidad con la verdad que habíamos descubierto juntos. Sabía que el regreso no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira ni en el silencio. El último día en el pueblo, mientras caminábamos por las calles empedradas, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había dejado la casa semanas atrás, había descubierto en mí una fuerza y una claridad que me impulsaban a tomar el control de mi vida. Volvimos a casa con el peso de lo inevitable. La rutina nos esperaba, pero también la necesidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Sabíamos que el jardín ya no sería solo un lugar de encuentros secretos, sino el escenario donde nuestra historia se confrontaría con la realidad. En los días posteriores, cada momento se volvió una prueba. La tensión en casa aumentó y las miradas entre mi esposo y yo se cargaban de preguntas sin respuestas. Por mi parte me esforzaba por mantener la calma, pero la verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, sin saber cuál elegir. El vínculo con mi hijastro se mantuvo fuerte pero también más complejo. Ambos éramos conscientes de la fragilidad de nuestra situación y de la necesidad de ser cautelosos. Sin embargo, esa cautela no podía apagar la intensidad de nuestros sentimientos ni la urgencia de buscar una salida. Las notas que intercambiábamos se volvieron menos frecuentes pero más significativas. En una de ellas él escribió: «No importa lo que digan, esto es real para mí». Esas palabras resonaron en mí como una declaración de valentía y compromiso, pero también como un recordatorio del riesgo que estábamos tomando. Mientras tanto, mi esposo parecía cada vez más distante, como si percibiera que algo se escapaba de su control pero sin poder identificarlo. Esa distancia creaba un vacío que se hacía imposible ignorar, y que me hacía cuestionar si todavía había un lugar para mí en su mundo. La tensión acumulada llegó a un punto crítico cuando, una tarde, encontré en el jardín una pequeña nota sin firma que decía: «Eres mi única verdad». La frase resonó en mi mente como un eco poderoso, una confesión que encapsulaba todo lo que habíamos vivido y sentido. Ese mensaje, aunque simple, tuvo un impacto profundo en mí. Me hizo confrontar la realidad de mis sentimientos y la magnitud de lo que estaba en juego. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, pero también temía el daño que esa revelación podría causar. En medio de esta crisis, aprendí a escuchar mi voz interior y a reconocer que la vida no era un camino recto ni predecible. Las decisiones difíciles formaban parte del viaje y la valentía para enfrentarlas era la única manera de encontrar la paz. Así, con el corazón cargado de incertidumbre pero también de esperanza, me preparé para enfrentar la siguiente etapa de esta historia, consciente de que cada paso definiría no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. El retorno a la rutina después del viaje fue abrupto y pesado, como un golpe que nos recordaba la realidad que habíamos dejado atrás momentáneamente. La casa, con sus paredes conocidas y sus espacios familiares, parecía ahora un escenario hostil, lleno de silencios incómodos y miradas que evitaban confrontar lo evidente. La tensión se palpaba en el aire, y yo sentía como cada paso que daba aumentaba el peso de la incertidumbre. La relación con mi esposo se tornó más distante y fragmentada. Él intentaba mantener la normalidad, quizás por negación o por temor a lo que implicaría enfrentar la verdad. Sus palabras, antes cálidas y llenas de complicidad,
ahora eran mecánicas, y sus gestos, aunque aún atentos, carecían de esa conexión profunda que habíamos compartido. La rutina se volvió un muro invisible entre nosotros, y yo me encontraba atrapada en un espacio donde la comunicación era un lujo escaso. En ese ambiente cargado de tensiones, mi vínculo con mi hijastro se fortalecía de manera silenciosa y profunda. Nuestra relación había trascendido la simple atracción para convertirse en un refugio mutuo, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin máscaras ni juicios. Pero también era una relación frágil, expuesta a cualquier soplo que pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos construido. Las notas que seguíamos intercambiando se convirtieron en nuestro lenguaje secreto, una forma de mantener viva la conexión en medio del caos. Cada mensaje estaba cargado de significados ocultos y emociones contenidas, y leerlas me daba fuerzas para enfrentar los días que se avecinaban. En una de ellas él escribió: «A pesar de todo, contigo encuentro un lugar donde puedo respirar». Esa frase resonó en mí como un faro en la oscuridad, un recordatorio de que no estábamos solos en nuestra lucha. Sin embargo, la amenaza de ser descubiertos era constante. La sombra del miedo y la culpa nos acompañaba en cada paso, y la presión de mantener la fachada comenzaba a desgastarnos. Sabíamos que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que no podríamos evitar enfrentar las consecuencias. Un día, mientras caminaba por el jardín, encontré una nota diferente a las demás. No llevaba firma ni palabras escondidas, solo una frase clara y directa: «Eres mi única verdad». La simplicidad de esas palabras me impactó profundamente, y sentí como una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de mí. Era una declaración que no solo hablaba de nuestra relación, sino también de la batalla interna que libraba mi corazón. La carga emocional de ese mensaje me llevó a reflexionar sobre mi vida, mis decisiones y el camino que había elegido. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira ni en el silencio, pero también temía el daño que mi verdad podría causar a quienes amaba. Ese dilema me consumía, y cada día se volvía una lucha por encontrar el equilibrio entre el deseo y la responsabilidad. Mientras tanto, la presencia de mi esposo se hacía más distante y silenciosa. Sus intentos por acercarse se volvían torpes, y la falta de comunicación nos hundía en un abismo cada vez más profundo. La sensación de soledad compartida era insoportable, y me preguntaba cuánto tiempo más podríamos sostener esa fachada. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una tarde mi esposo encontró una de las notas que había dejado en el jardín. La frase «Eres mi única verdad» estaba escrita con la misma caligrafía que la que yo reconocía, y su expresión al leerla fue un reflejo de sorpresa, confusión y dolor. Ese momento marcó un antes y un después en nuestra vida familiar, y supe que la confrontación era inevitable. A partir de ese instante la dinámica en casa cambió radicalmente. Las miradas evitaban encontrarse, las palabras se volvían escasas y los silencios se alargaban. La tensión crecía como una tormenta que se acercaba lentamente, y yo me sentía atrapada en medio de un huracán emocional. El miedo a perderlo todo se hacía presente en cada decisión, y la incertidumbre sobre el futuro me mantenía despierta por las noches. Sabía que debía enfrentar la verdad, pero no sabía si tenía la fuerza para hacerlo sin destruir aquello que aún valoraba. En medio de este caos, busqué apoyo en mi hijastro, la única persona que parecía comprender la complejidad de mis sentimientos. Nuestra relación se volvió un ancla en medio de la tempestad, un espacio donde podía encontrar consuelo y comprensión. Pero también era un recordatorio constante del riesgo que corríamos y del precio que podríamos pagar. Mientras los días pasaban, sentía como la presión interna aumentaba, y como las decisiones que debía tomar se volvían más urgentes. Sabía que la verdad no podía seguir siendo un secreto, y que debía encontrar la manera de enfrentar las consecuencias con honestidad y valentía. La casa, que antes había sido un refugio, se había transformado en un escenario donde cada palabra y cada gesto tenían un peso significativo. La necesidad de comunicarme con mi esposo se volvía más apremiante, pero también más difícil. En ese momento de incertidumbre comprendí que la única forma de avanzar era enfrentar la realidad tal como era, sin escapatorias ni ilusiones. La vida nos había llevado a un punto crucial, y ahora dependía de mí decidir cómo seguir adelante. Con el corazón cargado de emociones encontradas, me preparé para enfrentar el siguiente capítulo de esta historia,
consciente de que cada paso definiría no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. Los días que siguieron al hallazgo de la nota fueron una prueba constante de resistencia y conflicto interno. La atmósfera en la casa se volvió densa, como si cada rincón absorbiera el peso de lo no dicho y de las emociones reprimidas. Caminar por los pasillos se convirtió en una experiencia cargada de silencios incómodos y miradas esquivas, donde el deseo de evitar confrontaciones chocaba con la urgencia de enfrentar la realidad. Mi esposo se mostró más reservado y cauteloso, intentando mantener una apariencia de normalidad que se desmoronaba con cada gesto. Sus palabras eran medidas, sus acciones contenidas, pero detrás de esa fachada se percibía una mezcla de dolor y confusión que lo consumía en silencio. A pesar de sus esfuerzos, la distancia entre nosotros se hacía más profunda, y la sensación de desconexión se volvía insoportable. En ese contexto, mi relación con mi hijastro se volvió el único espacio donde podía encontrar un respiro. Nuestra comunicación, aunque más discreta, se mantenía intacta a través de notas y encuentros fugaces en el jardín. Cada mensaje era una declaración silenciosa de apoyo y comprensión, una forma de sostenernos en medio de la tormenta que nos rodeaba. La carga emocional que ambos llevábamos nos unía, pero también nos obligaba a ser extremadamente cautelosos. Sabíamos que cualquier error podría desencadenar consecuencias devastadoras, y esa conciencia aumentaba la tensión en cada encuentro. Sin embargo, esa misma tensión alimentaba una complicidad que se volvía difícil de romper. Las noches se hicieron largas y solitarias, llenas de pensamientos y emociones contradictorias. La culpa por la mentira y el engaño se mezclaba con el deseo de encontrar una salida que no destruyera lo que aún valoraba. La lucha interna me consumía, y en esos momentos de soledad, buscaba respuestas que parecían esquivas. En medio de este conflicto, empecé a reconocer la necesidad de tomar decisiones claras y enfrentar las consecuencias de mis actos. La evasión ya no era una opción viable y la verdad, por dolorosa que fuera, se presentaba como el único camino hacia la reconciliación y la paz interior. La dinámica en casa continuaba siendo tensa y fragmentada. Las conversaciones se reducían a lo esencial, y las miradas evitaban cruzarse. La falta de comunicación generaba un vacío que nos alejaba aún más, y la convivencia se volvía un ejercicio de paciencia y resistencia. A pesar de todo, encontraba momentos de calma y claridad en mi relación con mi hijastro. Su presencia era un ancla que me ayudaba a mantener el equilibrio en medio del caos emocional. Juntos compartíamos un mundo secreto donde la comprensión y el apoyo mutuo eran fundamentales para sobrellevar la situación. Las notas que intercambiábamos se volvieron más reflexivas y profundas. En una de ellas, él expresó: «En medio del caos, eres mi certeza». Esas palabras resonaron en mí como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, nuestra conexión era auténtica y significativa. Sin embargo, la amenaza de ser descubierto seguía siendo una sombra constante. Cada encuentro estaba marcado por el temor a las consecuencias, y la necesidad de mantener la discreción nos obligaba a restringir nuestros momentos juntos. Esa tensión aumentaba el valor de cada instante compartido, pero también el riesgo que corríamos. La casa, que antes había sido un refugio, se transformaba en un lugar de confrontación silenciosa. La distancia emocional entre mi esposo y yo se hacía cada vez más evidente, y la sensación de soledad compartida nos envolvía a ambos. Esa realidad me llevó a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la complejidad de los sentimientos que las sostienen o las destruyen. En ese proceso aprendí a aceptar mis emociones sin juzgarlas, reconociendo que la vida no siempre ofrece respuestas claras ni caminos fáciles. La ambigüedad y la contradicción formaban parte de mi experiencia, y encontrar la fuerza para vivir con ella se convirtió en un acto de valentía. Mientras tanto, la relación con mi hijastro continuaba evolucionando, enfrentando desafíos y momentos de incertidumbre. Su madurez y comprensión me sorprendían, y juntos aprendíamos a navegar en un territorio desconocido, construyendo una conexión que desafiaba las convenciones y expectativas. La tensión acumulada en la casa alcanzó un punto crítico cuando una conversación tensa con mi esposo dejó al descubierto la distancia emocional que nos separaba. Las palabras no dichas se hicieron presentes en cada silencio, y la necesidad de confrontar la realidad se volvió ineludible. En medio de esa crisis,
comprendí que debía encontrar el equilibrio entre mis responsabilidades y mis deseos, entre el respeto hacia quienes amaba y la búsqueda de mi propia felicidad. Esa búsqueda no sería fácil ni lineal, pero era necesaria para poder avanzar y sanar. Con el corazón cargado de emociones contradictorias, me preparé para enfrentar el siguiente capítulo de esta historia, consciente de que cada paso que diera marcaría no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. La nota encontrada por mi esposo había cambiado para siempre la dinámica de nuestra casa y nuestras vidas. Desde ese momento cada espacio se llenó de una tensión palpable que hacía imposible ignorar lo que había sucedido. La presencia de esa frase «eres mi única verdad» resonaba como un eco constante en mi mente, un recordatorio de la complejidad de mis sentimientos y la inevitable confrontación que se avecinaba. Mi esposo, aunque no pronunciaba abiertamente lo que había descubierto, comenzaba a actuar de manera diferente. Sus miradas se volvieron más incisivas, su silencio más pesado. La distancia entre nosotros se amplió, y la rutina diaria se volvió un campo minado de emociones contenidas y palabras no dichas. Yo sentía la presión de su mirada, la necesidad de justificarme, pero también el miedo a revelar todo y destruir lo que quedaba. La casa, antes refugio, se transformó en un escenario donde cada gesto y cada palabra tenían un peso desproporcionado. Las conversaciones se reducían a intercambios superficiales, evitando cualquier tema que pudiera abrir heridas. La incomunicación crecía y con ella, la sensación de soledad compartida. En medio de ese silencio, mi relación con mi hijastro se mantenía como un hilo de esperanza y comprensión. Aunque el riesgo de ser descubiertos aumentaba, nuestra comunicación seguía siendo un ancla que nos sostenía. Las notas se volvieron aún más significativas, reflejando no solo nuestros sentimientos, sino también la conciencia del peligro que enfrentábamos. La carga emocional era abrumadora. La culpa y el miedo se mezclaban con el deseo y la necesidad de conexión. Cada día se convertía en una batalla interna entre lo que debía ser y lo que mi corazón anhelaba. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Mi esposo, a pesar de todo, seguía intentando mantener la familia unida. Sus esfuerzos, aunque visibles, parecían insuficientes para superar la distancia que se había instalado entre nosotros. Yo, por mi parte, luchaba por encontrar un equilibrio entre mis responsabilidades y mis sentimientos, consciente de que cualquier decisión tendría consecuencias profundas. El momento de la confrontación llegó inevitablemente. Una tarde, durante una conversación tensa, las palabras que habíamos evitado durante tanto tiempo salieron a la luz. Fue un intercambio doloroso pero necesario, donde cada uno expresó sus miedos, sus heridas y sus deseos. La verdad, aunque dura, abrió la puerta a una nueva etapa en nuestra relación. En medio de ese proceso, descubrí en mí una fuerza inesperada. La capacidad de perdonar, de aceptar y de buscar soluciones que no destruyeran todo lo construido. Sabía que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero también comprendí que la honestidad era el primer paso hacia la sanación. La relación con mi hijastro cambió después de esa conversación. La complicidad que habíamos compartido se transformó en un entendimiento más profundo, basado en la realidad y no en la fantasía. Ambos sabíamos que debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, y que la prioridad era preservar la familia, aunque eso implicara renunciar a ciertos sentimientos. Los días siguientes estuvieron marcados por un esfuerzo consciente de reconstrucción. Mi esposo y yo trabajamos en restablecer la comunicación, en recuperar la confianza perdida. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario para encontrar un nuevo equilibrio. En medio de todo aprendí que el amor y la lealtad no son siempre lineales ni fáciles. Que las relaciones humanas son complejas y que a veces es necesario enfrentar el dolor para crecer y sanar. Que la verdad, aunque a veces difícil de aceptar, es la base sobre la que se construyen los vínculos duraderos. La historia, que había comenzado con una nota secreta y encuentros furtivos, se convirtió en una lección de vida sobre la importancia de la honestidad, la empatía y el compromiso. Aunque el camino no fue sencillo, la experiencia me transformó y me preparó para enfrentar el futuro con una perspectiva renovada. Así, con el corazón abierto y la mente clara, me preparé para continuar adelante sabiendo que cada paso, aunque incierto, era parte de mi crecimiento y de la construcción de una vida auténtica y significativa.
La vida después de la confrontación no fue sencilla, pero sí reveladora. Cada día era un desafío para reconstruir los lazos que se habían tensado hasta el punto de casi romperse. Las heridas emocionales estaban frescas, y aunque el tiempo comenzaba a suavizarlas, la memoria de lo vivido permanecía viva en cada gesto, en cada silencio compartido. En casa, la convivencia exigía un esfuerzo constante. Mi esposo y yo nos enfrentábamos a la realidad con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Las conversaciones que antes evitábamos se volvieron necesarias, aunque dolorosas. Aprendimos a escucharnos sin juzgar, a expresar nuestros temores y esperanzas con honestidad. Ese proceso, aunque lento, nos permitió encontrar un espacio común donde reconstruir la confianza perdida. La relación con mi hijastro cambió también. Lo que había sido una conexión secreta y cargada de emociones reprimidas, se transformó en una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Ambos reconocimos la importancia de poner límites claros para preservar la familia y evitar causar más daño. Esa madurez inesperada nos ayudó a navegar la complejidad de nuestros sentimientos y a encontrar un nuevo equilibrio. Las notas que intercambiábamos se volvieron mensajes de apoyo y cuidado, no solo entre nosotros, sino también como un recordatorio de la fuerza que habíamos encontrado en la honestidad. En una de ellas escribí: "La verdad nos duele, pero también nos libera". Esa frase resumía la esencia de nuestra experiencia y la dirección que habíamos decidido tomar. A nivel personal, experimenté un crecimiento profundo. La experiencia me obligó a enfrentar mis propias contradicciones, a aceptar mis errores y a buscar formas de sanar y avanzar. Comprendí que la vida no siempre ofrece caminos rectos ni soluciones fáciles, y que la autenticidad requiere valentía y compromiso. La familia, aunque atravesaba un periodo de ajuste, comenzó a mostrar signos de recuperación. Los pequeños gestos de cariño y atención se hicieron más frecuentes, y la comunicación, aunque aún imperfecta, se volvió una herramienta para fortalecer los vínculos. Aprendimos a convivir con la complejidad de nuestras emociones y a construir una relación más genuina. Los días de incertidumbre y dolor dejaron paso a momentos de esperanza y renovación. Aunque la historia que vivimos había marcado nuestras vidas, también nos había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, la lealtad y la importancia de la verdad. El jardín, testigo silencioso de nuestra historia, volvió a ser un lugar de encuentro, pero esta vez sin secretos ni sombras. Allí, bajo la luz del sol y rodeados de vida, encontrábamos la posibilidad de un nuevo comienzo. A pesar de las dificultades, sentí que había recuperado el control de mi vida y de mis emociones. La experiencia me había transformado, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, estaba preparada para enfrentarlo con la fuerza y la claridad que solo la verdad puede brindar. Así, con el corazón renovado y la mente despejada, cerré este capítulo de mi vida, consciente de que cada experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en una oportunidad para crecer y encontrar la felicidad auténtica.